vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 32. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. Me gustaría que los sugieres nos colaboren con las Biblias que están atrás para las vidas nuevas. Si hay alguien que no tiene Biblia, los hermanos antiguos sepan que las Biblias que están atrás son para los nuevos. Amén. Porque a veces los antiguos no traen la Biblia y luego dicen, ay, se me quedó la Biblia, entonces van y cogen las de atrás. No, esas son para los nuevos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que lo leamos todos a una sola voz en esta hora. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Lo volvemos a leer bien fuerte? Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te doy muchas gracias, Señor, porque nos has dado un tiempo donde hemos podido cantarte, adorarte, Señor, exaltar tu nombre, glorificarte. Gracias, amado Jesús, por cada uno de nuestros hermanos que están en esta mañana. Señor, por este pueblo precioso que ha venido a oír tu palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas, que nos edifiques, que nos hables. Que la gracia de tu Espíritu Santo venga sobre este lugar, Señor, y nos llene con tu poder. Llévate toda distracción, llévate todo lo que se opone, Señor, a ese fluir de tu palabra. Y estamos aquí reconociendo que tú eres el único Dios, el poderoso, el eterno, el que merece la gloria, la honra y el poder, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, por tu presencia y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Siéntese dando un gloria a Dios bien fuerte. Gloria a Jesús. Nos alegramos, hermano, por cada uno de ustedes. Este segundo culto siempre se ha caracterizado por las visitas, por los hermanos nuevos, pero como hoy estamos en ayuno, también hay bastantes hermanos antiguos. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Esta mañana el pastor nos predicó la palabra, estamos viendo los temas acerca del rapto. Amén. Hemos sido bendecidos y edificados, pero vamos a hablar ahorita, hermanos, bajo el tema ¿cómo vemos el evangelio? Amén. ¿Cómo es el tema? Vamos a hablar acerca de esa importancia, hermanos, nosotros cómo percibimos el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El mismo Señor lo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, dar a conocer. La palabra evangelio significa esas buenas nuevas. Y el Señor dijo, vayan y háblelas, denlo a conocer, que las personas conozcan y escuchen esas buenas nuevas de salvación. Pero también entendemos que cada persona tiene una cosmovisión. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, ¿verdad? No todas las personas captan y reciben las cosas de la misma manera. Entonces, por eso es necesario que nosotros veamos a la luz de la palabra y que nos demos cuenta cómo percibimos nosotros el evangelio de Jesucristo. Tal vez hay personas que perciben la palabra del Señor como un yugo, ¿cierto? Nadie dijo amén, pero puede pasar. Pero el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si usted dice, si es un yugo, tranquilo, este es fácil. Y la carga del Señor es ¿cómo? Ligera. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Entonces, algunos lo pueden percibir eso como una carga, como una obligación, como que el venir a la iglesia o el buscar a Dios es una obligación, una imposición, ¿cierto? Es que me toca congregarme, es que me toca ir a culto, es que tengo que ir a la iglesia. Pero qué bueno cuando yo entiendo, hermano, que el evangelio son esas buenas nuevas que no solamente yo he recibido, sino que también me bendicen. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús?
Estas buenas nuevas que el Señor nos dejó no solamente nos ayudan, no solamente nos bendicen, sino que también nos enseñan. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Porque como dice la palabra ya en Timoteo, dice toda la escritura, los que conocen ese pasaje, dice que toda la escritura es que inspirada por Dios. Y no solamente esta palabra, dice la Biblia, es inspirada, sino que también es que útil. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Entonces no solamente nos inspira y no solamente es inspirada por el Espíritu Santo y por el Señor, sino que esta palabra también es que útil. ¿Y para qué es útil? Dice que para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos y comprendemos, hermano, y nos paramos en la perspectiva de lo que la Biblia nos quiere enseñar, empezamos a darnos cuenta que más que la palabra, hermano, de pronto imponernos o regirnos a una norma humana, nos está llevando a nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? La naturaleza de Dios, como Él nos hizo en un principio, que dice la palabra en Génesis, ¿verdad? Mire que leíamos ese versículo. ¿Cuántos están aquí? Mire lo que dice ese versículo que leímos ahí en el Salmo 32. Dice, te haré entender. ¿Qué dice la palabra que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Dice que Él nos quiere hacer ¿qué? Entender. Y no solamente nos quiere hacer entender, sino que la segunda parte dice, y te enseñaré. Cuando el Señor habla de enseñarnos es porque de cierta manera nosotros desconocemos algo, ¿verdad? Yo ayer les hablaba en el ayuno a los hermanos que nosotros, nuestra naturaleza, hermano, es muy dada a veces a afirmar cosas que desconocemos. A veces uno pretende afirmar o considerar, creer o conocer cosas que a veces no sabemos. Y uno a veces dice, no, pero si es así. Pero la Biblia dice, te haré entender. Y luego dice, y te enseñaré. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Dice, el camino. ¿Cuál camino? ¿Cuántos están aquí? Dice, el camino en que debes andar. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de su palabra? Dice que Él quiere mostrarnos el camino por donde usted y yo debemos andar. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Cuando hablamos de camino, ¿qué dijo el Señor Jesús? El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces cuando el Señor dice, yo te quiero enseñar el camino, Él está diciendo, el salmista está diciendo, yo les quiero mostrar y enseñar el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Amén. Él nos quiere enseñar cuál es esa ruta que está trazada por el Señor y por dónde es que nosotros debemos andar. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, aún conociendo el propósito y el plan de Dios, y a veces nos desviamos del camino? Porque queremos caminar por el camino que a nosotros nos parece. ¿Y qué dice la Biblia cuando usted y yo caminamos por el camino que nos parece? Dice, hay caminos que al hombre le parecen, que son como derechos. Pero ese versículo es muy claro, nos parece que son derechos. Pero ¿qué termina diciendo? ¿Cuál es el final de ese camino? Dice que el final de ese camino es un camino de muerte. Por eso el Señor dice allá en San Juan capítulo 3 versículo 16, que todos lo conocemos, ¿cierto? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 17, ¿qué dice? Porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el Señor no quiere, amada iglesia, que usted y yo nos salgamos del camino, que usted y yo nos desviemos del camino, que usted y yo tomemos el camino incorrecto. No, el Señor quiere enseñarnos cuál es el camino por donde usted y yo debemos transitar. Amén. Al el Señor mostrarnos el camino, entonces por eso la Biblia dice, te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice esa última frase de ese versículo: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dice la palabra: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces no solamente el Señor nos quiere enseñar el camino, sino que la mirada de Dios está puesta sobre nosotros. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, iglesia del Señor? Porque a veces nosotros tenemos una perspectiva diferente de para qué se nos ha predicado el evangelio de Jesucristo. A veces tenemos una perspectiva diferente de para qué el Señor nos trajo a sus caminos, de para qué Dios nos trajo a sus propósitos. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y no hemos entendido o no hemos comprendido, hermano, que Dios nos ha traído para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Para llenarnos de bien, para llenarnos de salud, para llenarnos de bendición, para cuidarnos, para protegernos, para sustentarnos, para rodearnos de su gracia. Para eso es que Dios nos ha traído a su camino o a vivir una vida en el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele ese aplauso fuerte con alabanza que salga de sus labios. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice la palabra en Isaías. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 35, versículo 8 también. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 35, versículo 8. Si usted sabe alabar a Dios, alábelo. Porque la Biblia dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y nosotros somos un pueblo que hemos conocido a Dios y que sabemos alabarle. Amén. Ahí tiene un título en Isaías 35, dice: futuro glorioso de Sión. Mire lo que dice la palabra. Leamos el versículo, a ver, les digo para que no nos quede así como medio cortado. Bueno, leamos desde el 4, amén. Bueno, el 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Sí están ahí? 35:3. Bueno, entonces léalo conmigo. Verso 4. Decid a los de corazón, ¿qué? Apocado, o a los de corazón cansado, desanimado. Decid a los de corazón apocado, ¿qué hay que decirles? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Cómo viene el Señor? Con retribución. ¿Qué más? Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, versículo 6, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Ahora sí, todo leamos el 8, que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Amén. Sigamos leyendo. El que anduviere en este camino. ¿Cuántos andan por ese camino? ¿Cuántos? Dice: el que anduviere en este camino. ¿Cómo va a ser si transitamos por ese camino? Dice: por torpe que sea, ¿qué dice la palabra? No se extraviará. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Entonces la Biblia dice en ese versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dice que nada inmundo, nada contaminado pasará por él,
Pero me encanta esa parte donde dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Usted ya no va a necesitar Google Maps, ¿cierto? Usted no va a necesitar allá el Waze, no, usted no necesita poner brújula, no necesita colocar nada, porque ya tenemos la ruta trazada. ¿Quién la ha trazado? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya nos ha trazado el camino, la dirección. Por eso ahora nosotros somos los que debemos empezar a ver de una manera diferente el camino que Dios ya trazó para nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora yo tengo que empezar a ver que este camino, hermano, no es un yugo, no es un verdugo, no es, hermano, tal vez un azote para mi vida, sino que ahora este camino es una bendición para mí. Yo no sé si usted lo percibe así. ¿Usted está entendiendo lo que yo le digo? ¿O se lo repito? Nosotros tenemos que empezar a ver que el camino del evangelio es un camino de bendición. Amén. Yo no sé usted cuántos años tal vez lleve en la iglesia o meses, pero los que hemos transitado muchos años en este camino, hermano, en esta senda del Señor, hemos aprendido a entender que el caminar por el camino de Dios es algo que nos bendice. No solamente bendice nuestras vidas, no solamente bendice nuestras casas, no solamente bendice nuestros hijos, sino que hemos visto, hermano, que aún nuestra vida ha sido transformada. Amén. Yo les decía ayer a los hermanos en el ayuno, si nosotros hacemos una retrospectiva de quiénes éramos nosotros años atrás o antes de conocer al Señor, si miramos hacia atrás y nos damos cuenta quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo caminábamos, cómo estábamos, y hacemos, hermano, un balance, un paralelo de quién somos hoy en el Señor, definitivamente, hermano, tendríamos que ser muy torpes, tendríamos que pensar de manera muy ignorante para no darnos cuenta de que Dios ha hecho una obra perfecta y ha hecho una transformación en nuestra vida hasta el día de hoy. Tendríamos que negarlo, hermano, y decir que el Señor no ha hecho algo en nuestra vida. Sería negar y decir que el sacrificio de la cruz fue algo innecesario. Decir que el Señor no nos ha transformado, decir que la palabra no cambia, que esta palabra no transforma. Hermano, como dice este versículo, por torpe que seamos, si empezamos a andar en este camino, la Biblia dice, no vamos a tropezar, no nos vamos a salir, no nos vamos a perder, porque sencillamente el Señor ya nos ha dejado estipulado cuál es el camino por el que usted y yo debemos transitar. ¿Cómo negar, hermano, que este evangelio de poder, cómo negar, hermano, que esta palabra que el Señor nos ha dado no ha hecho una obra en nuestra vida? Aún si se lo preguntáramos al más nuevo de la iglesia, ¿quién lleva en la iglesia un mes? ¿Que lleve un mes viniendo? 2 meses, 3, 5, 1 año. ¿Quién lleva menos de 1 año viniendo a la iglesia? ¿Nadie? Bueno, la hermana Milena. Amén. Pero que uno le pregunte a una persona que no conozca del Señor y que lleve viniendo un tiempo a la iglesia, ¿cómo negar que el Señor no ha hecho algo en nuestra vida? ¿Cómo negarlo, hermano? Mire, yo me convertí y a los 2 meses de convertida, ya voy a cumplir 25 años de ser cristiana. A los 2 meses de convertida, hermano, yo ya veía algo diferente. Yo ya actuaba diferente. Yo ya pensaba diferente. Yo miraba las cosas diferente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, ¿cómo decir, hermano? ¿Cómo no ver este evangelio como un evangelio que nos transforma? Como un evangelio que nos renueva. Como un evangelio que nos bendice. Como un evangelio que nos cambia. ¿Cómo no vamos a ver el evangelio del Señor, hermano, y saber que este evangelio es poder? Yo no puedo ver el evangelio del Señor como algo normal, porque la palabra y el evangelio de Jesucristo no es algo normal. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo el apóstol Pablo veía el evangelio. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Yo quiero que miremos las tres formas en que el apóstol Pablo veía el evangelio. Timoteo capítulo 4, versículo, ¿qué les dije? ¿Versículo qué? Bueno, los tres que están en culto. Segunda carta a Timoteo 4:7. ¿Está allí? Léalo conmigo bien fuerte en esta hora. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. ¿Qué sigue diciendo? He acabado la carrera. Pero termina diciendo, he guardado la fe. Una de las maneras como el apóstol Pablo veía este evangelio, nosotros conocemos, los que hemos leído la Biblia y hemos tenido la oportunidad de estudiarla, sabemos quién era el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo no era cualquier hombre, era un hombre instruido, era un hombre preparado, era un hombre letrado, pero también en medio de su desconocimiento del verdadero Dios, dice que era un perseguidor de la iglesia. Él creía, hermano, dentro de su conocimiento natural, porque lo que el apóstol Pablo tenía antes de tener un encuentro con el Dios del cielo, que lo describe el libro de los Hechos en el capítulo 9, antes de que Pablo, llamado más conocido como Saulo de Tarso, tuviera un encuentro con el Dios del cielo, tenía conocimiento natural. Pero después de que él tiene un encuentro con el Dios de la gloria, allí en el libro de los Hechos narra el encuentro genuino que él tiene con el Dios todopoderoso, donde ese encuentro cambió su vida, hermano, completamente. En ese encuentro él conoció al Dios todopoderoso, le transformó la vida, la manera de pensar, y ahora él tenía una perspectiva del evangelio completamente distinta. Y una de las perspectivas que el apóstol Pablo tenía, él las describe y dice la palabra del Señor, era que he peleado, dice la palabra, la buena batalla, he acabado la carrera, y termina diciendo, he guardado la fe. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire, hermano, que cuando la palabra habla de pelear esa buena batalla, de cierto modo en una batalla siempre hay una confrontación. Amén. Y nosotros sabemos como cristianos que vivimos en una constante confrontación. Yo no sé si usted no la vive, pero nosotros vivimos en una lucha constante. Vivimos en una lucha todo el tiempo. Luchamos, hermano, contra el pecado que, como lo aprendíamos ayer, está siempre delante de nosotros. Luchamos contra esta carne, hermano, que siempre de continuo es inclinado al mal. Vivimos en una lucha constante todo el tiempo. Amén. Luchamos contra las huestes de maldad. Luchamos contra los pensamientos que nos acechan. Vivimos en una confrontación todo el tiempo, tratando de librar nuestra alma para ir a la vida eterna. Porque el enemigo, hermano, todo el tiempo es pensando cómo nos hace pecar, cómo nos hace caer, cómo nos hace equivocar. Amén. Y luego viene a acusarnos. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando la Biblia está hablando de esa batalla, de esa confrontación, nos está hablando en que usted y yo vivimos en un ejercicio constante. O sea que como soldados ya vimos en una preparación, ¿qué? En una preparación, ¿qué? Constante. Nosotros somos ejercitados en batalla. Nadie puede coger a una persona y de la noche a la mañana mandarla a la guerra. Primero hay que prepararla. Y nosotros somos hombres y mujeres que estamos siendo ejercitados de manera constante en la batalla. Y el apóstol decía, yo he peleado esta buena batalla. ¿Cómo veía el apóstol Pablo el estar en esa constante confrontación? Como una buena batalla. ¿Cómo la veía él? Como una buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque esta buena batalla nos ejercita para ir al cielo. Amén. Esta buena batalla nos ejercita para ir al cielo.
Cada día esta batalla nos está entrenando. Cada día esta buena batalla de la fe nos está capacitando. Cada día esta buena batalla de la fe nos está ayudando, hermano, a que nosotros nos preparemos para llegar a la vida eterna. El apóstol Pablo lo enseñaba esta mañana. El pastor, perdón, él decía, y el apóstol Pablo le enseña, dice, para mí el morir es Cristo y el vivir era ganancia. O sea, por donde le miremos, ganamos. Por donde nos demos cuenta, ganamos. No perdemos por ninguna parte, ganamos. Si nos quedamos en la tierra, pero vivimos en Cristo, estamos ganando. Pero si nos morimos y nos vamos para el cielo, estamos ganando. Amén. O sea, no perdemos, pero siempre y cuando lo hagamos, ¿qué? En el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces la palabra dice, he peleado esa buena batalla, he acabado la carrera, pero mire lo que dice aquí esa frase final, he guardado la fe. No solo es cuestión de estar ejercitándonos en esa buena batalla, sino que tenemos que guardar la fe. ¿Cuántos guardan la fe? ¿Cuántos cuidan la fe? Amén. Cada día nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe. Cada día nosotros, hermanos, tenemos que ejercitarnos en la fe. Yo les enseñaba hace un tiempo atrás, hermano, que nuestra fe no puede ser la misma de cuando nos convertimos. Yo no puedo tener la misma fe de hace 25 años atrás. Usted no puede tener la misma fe de la semana pasada o de hace un año atrás o 2 años. Su fe tiene que ser guardada, pero también tiene que ser ejercitada. Usted cada día debe ir creciendo en la fe que el Señor le ha dado, en la medida de fe que le ha sido entregada. Usted debe ir creciendo en la fe, creciendo en la fe, creciendo en la fe, creciendo en la fe. Es más, usted no puede tener la misma fe que tuvo ayer, no la puede tener hoy. Su fe debe de ser mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe debe ir creciendo todos los días. Nuestra fe debe ir avanzando. ¿Cuándo? Todos los días. La fe que yo tenía ayer ya no es la misma, hoy debe ser mayor. Y por eso la palabra dice aquí, he guardado la fe. ¿Cuántos bendicen la presencia del Señor? ¿Cuántos bendicen la presencia del Señor? Yo tengo que guardar esa fe que me ha sido entregada hasta el último día de mi vida. Y esa fe, ¿para qué la guardamos? Creyendo lo que se enseñaba esta mañana en la palabra, que Cristo en algún momento va a venir por la iglesia. Si usted no guarda la fe, es imposible que usted tenga la esperanza de que Cristo va a venir por usted. Amén. Tenemos que guardar la fe sabiendo que en cualquier momento sonará la final trompeta y el Señor vendrá por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Tenemos que guardar esa fe. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces yo estoy llamado a guardar esa fe. Yo estoy llamado a cuidarla. Vaya conmigo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Para qué me sirve a mí guardar la fe? Si yo guardo la fe, estoy siendo consciente de que Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra aquí en Romanos capítulo 8? Ese pasaje de que somos más que vencedores, pero lea conmigo el verso 31, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Dígalo fuerte. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, sí se da cuenta, hermano, la importancia de que nosotros cuidemos nuestra fe. El enemigo es el enemigo de nuestra fe. Que el Señor lo reprenda. Satanás quiere robar nuestra fe. Satanás quiere robar tu fe.
porque Él sabe que al robar tu fe, automáticamente usted va a tener temor, usted va a tener duda, usted va a empezar a tener miedo, usted va a empezar a desconfiar de cada una de las palabras que Dios ha dejado establecidas en la Biblia. Y el Señor dice que sus promesas son sí y amén. Eso dice la palabra. Dice que cada una de las promesas de Dios son sí y son amén. O sea que cada una de las promesas que Dios nos ha dado, si nosotros las creemos, hermano, y caminamos sobre su palabra, esas promesas se van a cumplir. El Señor dejó en la palabra, hermano, 365 días tiene el año, ¿verdad? Y el Señor dejó en la palabra 365 veces, no temas. No temas. O sea que el Señor nos dejó un no temas para cada día de nuestra vida. Usted cada día que se levanta, dice la palabra que las misericordias de Dios no solamente son nuevas sobre su vida y sobre la mía, sino que cuando nosotros nos levantamos de la cama, antes de abrir los ojos, esa misericordia está nueva y el Señor ya nos está diciendo, no temas. Y cuando usted conoce la palabra, usted sabe que Él dice, en esos no temas, dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas, yo soy tu Dios. No temas, yo te ayudaré. No temas, yo te sustentaré. No temas, yo soy tu buen pastor. No temas, hay 365 no temas, hermano. Y nosotros a veces nos levantamos con temor, con duda, desconfiando del Dios que tenemos, cuando el Señor dice, no temas. Amén. No temas. No hay que preocuparnos, no hay por qué afanarnos. El Señor dice, no temas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso aquí la palabra que leemos de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cierto? ¿Qué pues diremos? Y si leemos toda esa porción, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, léalo conmigo el 30, ¿qué dice? A los que tienen la Biblia en la mano, a ver, los escucho. ¿Qué dice el 30? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego viene el 31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, amado hermano, ¿quién contra ti? Si Dios está con tu casa, ¿quién contra tu casa? Si Dios está con tu familia, ¿quién contra tu familia? Si Dios está con tus hijos, ¿quién contra tus hijos? Si sabemos que hay un hombre, una mujer que se paran en la brecha, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué desconfiar y por qué mirar este evangelio de Dios, hermano? Tal vez con una mirada que no debemos verlo, una mirada de desconfianza, de temor, de duda. Cuando el Señor está con nosotros, y Él lo dice, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La enfermedad podrá venir contra nosotros? No. ¿La ruina podrá venir contra nosotros? No. El pastor les ha testificado acerca de un predicador del que hemos leído mucho, y dice que él de joven sufría de muchas enfermedades y de dolores de cabeza, y dice que sufrió como hasta los 16 años más o menos, pero que cuando él conoció al Señor, él dijo, y cuando empezó a conocer la Biblia y a ver que en Isaías 53 la palabra le decía que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, que Él era nuestro buen pastor, que Él era todo de nosotros, Él dijo, yo no tengo por qué enfermarme, el Señor ha venido a darme vida y vida eterna. Y dice que cuando Él creyó eso, dice que Él nunca más se volvió a enfermar.
Y a veces nuestros cuerpos, lógico, a veces fallan, ¿cierto que sí? Pero muchas veces las fallas son más descuidos humanos. Mala alimentación, a veces no dormimos lo suficiente, ¿cierto? No nos cuidamos. En estos días yo escuchaba a un médico y él decía algo. Él decía, es que nosotros los médicos no podemos decirle a los pacientes que si se toma esto le va a perjudicar otra cosa, y no les podemos decir que esta pastilla es dañina. Entonces le decía a otro, bueno, y si saben que es dañina, ¿por qué no dejan de venderla? Decía, porque el negocio se acabaría. Amén. Y es verdad. Entonces a veces nosotros desconocemos esas cosas, hermano, ignoramos, a veces creemos más que la pastilla nos puede generar un beneficio que lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es nuestro sanador. Él es el médico por excelencia. Nosotros tenemos un dolor y ¿qué es lo primero que hacemos? Tráigame en un Dolex. Decían las abuelitas de antes, cómpreme en una Novalgina. Las generaciones de antes no entienden la palabra Novalgina. Eran unas pastillitas chiquitas que venían en un empaquecito rojo. Le dolía la cabeza, es como hoy en día el ibuprofeno. Le duele la cabeza, ibuprofeno. Claro que ya hoy la nueva generación ya no toma ibuprofeno, ya toma Reydol, porque ya es para el dolor de cabeza, para el dolor de cintura, para los huesos, para todo, ¿cierto? Entonces, antes se tomaban una Novalgina, ahora es un Dolex y ahora es un Reydol. ¿Y por qué no tenemos presente que por encima de eso está el Señor? ¡Qué amén tan pobre! ¿Por qué no tener en cuenta que por encima de la pastilla está el Señor? Que esa pastilla la hizo un hombre como usted y como yo, pero su cuerpo lo creó un ser sobrenatural, amén. Y que Dios tiene el poder de quitarnos cualquier dolencia, cualquier malestar. Todo depende cómo vea usted el evangelio. Si usted ve que el evangelio es lo que describe la palabra, este evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Por acá, ¿cuánto lo creen? Por acá, ¿cuánto lo creen? ¿Que este evangelio es qué? ¿Este evangelio es qué? Poder de Dios. Amén. Este evangelio es poder de Dios. O sea que el poder de Dios, cuando hablamos de poder, hermano, estamos hablando de la palabra dinamis, que significa dinamita. O sea, es algo sobrenatural, es algo que traspasa, es algo que puede, hermano, así mismo como la dinamita natural puede destruir, este poder de Dios puede acabar lo que no pertenece al Señor. Y yo creo que este poder, hermano, puede destruir cosas en mí que no le pertenecen a Dios. La enfermedad no le pertenece a Dios. Ay, santo. Pero es que algunos ya están tan enamorados de su gastritis. Y le dicen a uno, pastor, es que yo tengo mi gastritis y por eso no puedo ayunar. Sígala teniendo, es suya, nadie se la quita. Amén. Es que mi migraña, yo tengo mi migraña, pastor, hace años, yo por eso no ayuno. Sígala teniendo, disfrútela. A mí el Señor me dijo que Él me daría vida. 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 Y vida en abundancia. Él no dijo que me iba a dar enfermedad. Él no dijo que me iba a dar nada. Él dijo, yo le voy a dar vida. Y vida en abundancia. Dígame usted, con un dolor, ¿cuándo disfruta? Nunca. Nadie puede disfrutar con un dolor. Pero cuando usted está sano, usted sano le da por comer, por salir, por hacer, ¿cierto? Por moverse, por levantarse. Y eso es lo que Dios quiere, que usted tenga vida, que usted tenga salud, que usted tenga paz. Amén. Dele un aplauso a ese Dios que da vida. Dele ese aplauso, pero con alabanza. Eso dice la palabra. Él quiere darnos vida, Él quiere darnos poder. ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso la palabra allí en Romanos dice lo que les estoy diciendo: no me avergüenzo de este evangelio.
Yo he aprendido a ver este evangelio como un evangelio de poder. Por tanto, no me avergüenzo de esta palabra. No me avergüenzo de este poder. No me avergüenzo de esto que Dios nos ha entregado, que nos cambia, que nos transforma, que nos hace personas diferentes. No nos avergonzamos de este evangelio. No nos avergonzamos. No nos avergonzamos. Amén. Pero hay algunos que sí les da pena que sepan que son cristianos, ¿cierto? Cargan la Biblia entre una bolsita envuelta en un papel periódico cuando viene para la iglesia. ¿Que los hay? Todavía quedará alguno, ¿cierto? Ya no hay papel periódico, ahorita todo es. Entonces, unos ya no la cargan ahorita porque les da pena. Ya son más modernos, la cargan en el celular. Amén. Decía uno de nuestros profesores de teología, decía, y él es de una iglesia moderna, y él decía, no hay nada como mover las hojas y escuchar. Gloria a Dios por la tecnología, yo también la utilizo, no crea que no. Porque usted va a decir, ay, la hermana no lo… Sí, yo utilizo también mi celular, también tengo cualquier cantidad de Biblias descargadas en mi celular para mirar versiones, leo en diferentes versiones, pero también tengo, si usted me pregunta cuántas Biblias tengo como 4. La que cargo cuando voy a los viajes, una pequeñita. Esta que es con la que estudio, porque es la que rayo por todos los lados y la que me ayuda a predicar porque ya le tengo todos los textos marcados. La otra que es donde voy llevando el orden de la lectura del año, entonces voy marcando y ya sé cuál es la que voy teniendo. Y la otra que tengo ahí, hermano, para el que no carga Biblia, entonces a veces toca prestársela. Y como no me gusta prestar ninguna de las otras, entonces le presto esa. Cuando alguien me dice, me presta una Biblia, yo le saco esa, la que nunca utilizo. Amén. Pero qué bueno, hermano, que nosotros entendamos que esto es poder. ¿Cómo ve usted el evangelio, amada iglesia? ¿Cómo ve usted el evangelio de Jesucristo? ¿Usted sí lo ve como poder? ¿Usted sí lo ve como poder? ¿Usted sí lo ve como ese poder de Dios, como esa dinamita de Dios, como eso sobrenatural de Dios? Como que Dios no es un Dios limitado, como que Dios es un Dios que traspasa, hermano, que se mueve más allá de lo que nosotros creemos. O usted mira el evangelio como diciendo, bueno, ahí voy, ¿cómo está? A medias, como por no preocuparlo. No, este evangelio es ¿qué? Poder. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Este evangelio es poder. Mire lo que dice un texto muy conocido por esta iglesia. Nosotros lo hemos predicado cualquier cantidad de veces. San Juan, capítulo 11. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Creer en qué? En este poder. Pero yo necesito que ustedes lo crean. ¿Sí lo creen? ¿Sí lo creen? ¿Qué dice San Juan capítulo 11 verso 40? ¿Está allí ya? ¿Qué dice la palabra? Jesús le dijo, léalo, los que están atrás, a ver, los que están atrás que lo lean conmigo. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si ¿qué? Crees. ¿En qué hay que creer? En este evangelio, en esta palabra, en lo que el Señor dice que es amén, en que la palabra de Dios es verdad, en que la palabra de Dios nos bendice. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos bendice? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos bendice? Mire, es que debemos empezar por creer desde que un hermano le dice a usted, Dios lo bendiga. Pero a veces se nos ha vuelto tan de cajón la frase que le dicen a usted, Dios le bendiga, y uno, amén, amén. Como sin creerlo. A mí cuando alguien me dice, Dios le bendiga, yo le digo, amén. Con certeza, creo que Dios es el que me bendice. Creo que Dios es el que me bendice. Entonces nosotros tenemos que empezar por creer, hermano, esta palabra, lo que dice aquí la escritura. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Dígale al que está a su lado, si crees, verás la gloria de Dios. Dígaselo, si crees. Dígale,
¿Qué le vio? ¿Sí le vio cara de creer o no? ¿O no? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Amén. Creer esta palabra. Creer que el evangelio es real. Creer, hermano, que como dice la escritura, esta palabra no retorna vacía. Yo necesito que hoy usted salga creyendo que este evangelio que se les predica es real, es verdadero. Hermano, yo no ignoro que de pronto haya alguno acá en esta mañana escuchando esta prédica y diga que eso es pura carreta, eso es puro cuento, eso son puras emociones. Porque todos en alguna oportunidad llegamos a la iglesia pensando eso, ¿cierto? Que el evangelio era puro cuento, que eso era mentira. Todos alguna buena oportunidad. Si a usted no le pasó, yo le confieso, a mí me pasó. Yo llegué a la iglesia pensando que eso era puro cuento. Yo decía, ay, eso les gusta el show, eso es mentira. Amén. Y más de joven, yo me convertí a los 17 años, iba a cumplir 18. Y uno de joven de por sí uno es como incrédulo, como escéptico. Cree otras basuras, eso sí, cree otras cosas. Pero para creer la palabra uno ahí sí le pone miles de peros. Y cuando llegué a la iglesia yo decía, no, eso es como puro cuento. Y yo me paraba ahí atrás a mirar a los que pasaban. Y cuando el pastor hacía el llamado, vengan, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Yo me quedaba mirando y yo decía, eso es como que ya estaban programados. Esos son los que pasan a llorar al frente para no hacer quedar mal el predicador. Y yo los miraba, los que lloraban, y me decían, ¿quiere pasar a aceptar al Señor? Y yo, gracias, aquí estoy bien. Amén. Pero hasta que este poder hizo algo en mi vida. Amén. Hasta que este poder real hizo algo en mi vida. Yo no tuve que hacer nada, yo no tuve que hacer fuerza, yo no tuve que pujar, yo no tuve nada, hermano. Sencillamente en un culto de jóvenes. No había muchos, solamente un pequeño grupo de jóvenes. Una hermana dirigiendo el culto empezó a adorar a Dios. Ella ni siquiera cantaba, empezó a adorar, adorar, adorar. Levantó las manos, empezó a hablar en otras lenguas. Y yo estaba como en la tercera silla en el culto de los jóvenes ahí, esperando qué pasaba de raro. Cuando yo empecé a sentir ganas de llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y lloré 3 horas de rodillas en una silla. Nadie me impuso la mano, nadie me dijo pase al frente, nadie, nada. Yo no sé por qué lloraba, pero lloré. Amén. Yo solo sabía que no quería parar de llorar. ¿Qué hizo eso en mi vida? El poder de Dios. Y yo le digo, después de eso que lloré tanto ese día, no sé por qué lloraba tanto, pero lloré. Yo siento que desde ese día yo fui una persona diferente hasta el día de hoy. Amén. Yo siento que ese día Dios rompió cosas, me cambió, me transformó, puso un espíritu diferente en mí, me dio de su gracia, me dio de su Espíritu Santo, hermano. Y desde ese día fui una persona completamente diferente. Ahora yo antes mi mamá me decía, ¿van a ir a la iglesia? No, mamá, se me va para la iglesia. Y nosotros, con tal de que no nos regañaran, no nos llevara la oreja, arrancábamos para la iglesia. Ahora ya no me tenía que decir que me fuera para la iglesia. Ahora yo me iba para la iglesia sola. Ahora yo madrugaba el domingo para la iglesia. Ahora yo me iba para los ayunos para la iglesia. Ahora yo me iba a todos los cultos a la iglesia. Ahora yo me iba para los eventos de la iglesia, a la confraternidad en la iglesia, al retiro, a la convención a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque un día este poder de Dios que cambia, que transforma, que renueva, que nos hace diferentes, alabado sea Dios. Este poder un día me encontró, como dice la palabra, cuando estaba muerta en mis delitos y pecados. Eso hace el poder de Dios. Entonces, por eso, como yo les decía al comienzo, ¿cómo no creer que este poder de Dios nos transforma? ¿Cómo no creer que esta palabra, hermano, que este evangelio al borracho hace que deje de ser borracho? Al drogadicto hace que deje de ser drogadicto. Lo que no hace ni siquiera las casas de rehabilitación, ni Alcohólicos Anónimos, hermano, ni el psicólogo, ningún terapeuta, lo hace este evangelio de poder. ¿Cuántas personas pagan millones
en esas casas de rehabilitación para que su hijo se rehabilite, salga de las drogas, salga de la delincuencia, hermano. Pero un encuentro con este evangelio de poder lo cambia así. Lo cambia así. Se puede, hermano, uno acostar pensando de una manera, pero se levanta pensando de otra. Eso dice el libro de los Salmos. ¿Cómo no reconocer que el ser expuesto a la palabra nos transforma? Por eso la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El grosero, el maldiciente, ¿cómo deja de ser grosero? Oyendo la palabra, ¿cierto? El borracho, ¿cómo deja de ser borracho? Oyendo la palabra. Y sin necesidad de estarle predicando todos los días. Los borrachos no van a ir al cielo, no. Solamente se le empieza a predicar la palabra, la palabra, la palabra. Y nosotros tuvimos un caso acá de un hombre. Él era borracho, hermano. Todos los días se emborrachaba. Todos los días. Y lo invitaron a la iglesia y le dijeron: vamos a la iglesia, camine el culto. A mí no me gusta ese culto. Hasta que un día accedió y llegó y se sentó y empezó a escuchar la palabra. A los 8 días volvió y otra vez escuchando la palabra. A los 15 volvió escuchando la palabra. Y ya uno empezó a notar que ya no venía tan sucio. Ya venía con la ropita un poquito más limpia. Ya venía peinado. Antes venía todo espelucado y con la camisa así desguarambilada. Ahora venía bien vestido. Ya uno empezó a notar que ahora venía perfumado. Y nosotros empezamos a verle. Nunca se revolcó, nunca echó, como dice mi esposo, espumarajos por la boca. Nunca manifestó un demonio. Pero empezamos a ver lo que se cumple, lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír. Él empezó a oír la palabra y esa palabra empezó a cambiarlo. Esa palabra empezó a transformarlo. Él empezó a entender que Dios lo amaba, que Dios era el perdonador. Él empezó a ver eso. Y hoy en día es una persona diferente. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Entonces, ¿cómo no ver este evangelio, iglesia? Y yo sé que hay muchos hermanos nuevos en este segundo culto. Yo les digo, hermanos, ustedes que están empezando la vida cristiana, usted que tal vez lleva 2 meses, 3, 6, 1 año, ¿cómo no enseñarle a ustedes a decir que esta palabra es poder de Dios y que cambia, hermano? Hasta el más pervertido transforma, hasta el alma más dañada. ¿Cómo lo hace Él? Dios lo hace a través de su palabra. No somos nosotros, no es el pastor, no es la pastora, no es la congregación, es Dios a través de su palabra que nos hace diferentes, que nos hace distintos, que hace, hermano, que todos los días nos levantemos. Hoy quiero ser mejor que ayer. Que empieza a poner una pasión en nuestro corazón. Que uno viene a la iglesia y Dios empieza a poner esa pasión por hacer algo más, por hacer algo más. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Eso lo hace Dios a través de su palabra. Eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Eso lo hace Dios a través de su misericordia. Es Él que lo hace. Por eso el Señor le dijo: no te he dicho que si crees. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted quiere ver la gloria de Dios, pero yo quiero ver la gloria de Dios, no solamente en mi vida, no solamente en mi esposo, no solamente en la iglesia, sino también en mis hijos, en todo lo que hacemos. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo no estoy limitada, yo no le digo: bueno, Señor, ya llevo 25 años, aquí vamos, qué bueno, cada día más viejita. No, yo le digo: Señor, dame vida, dame salud, dame fuerzas, amén, para poder ver la gloria de Dios. No podemos desperdiciar nuestros días, porque el tiempo está corriendo, hermano, y el día de mañana usted se va a arrepentir de no haber hecho lo que tenía que hacer para Dios. Si usted me pregunta: ¿usted se arrepiente de ser cristiana? Jamás me he arrepentido y espero nunca arrepentirme. ¿Se arrepiente de haberse convertido joven? No, me arrepiento de no haberme convertido más joven. Amén. No me arrepiento. Siento que le he dedicado todos los años de mi juventud al Señor y me siento feliz por eso.
Y me siento agradecida de que Dios me haya encontrado cuando pensaba que mi vida no tenía como ni rumbo ni sentido. Yo les he contado a ustedes, ¿no?, que yo me convertí después de hacer los 9 domingos en Monserrate. Hice los 9 domingos, subía trotando a Monserrate. 9 domingos los hice con mi tía. Y al 10º domingo me invitaron a una iglesia cristiana y me convertí. Yo dije, bueno, qué bueno que hizo efecto. Amén. Y no me arrepiento, hermano. No me arrepiento de ese paso que di un día de fe, de aceptar al Señor y de decirle, Señor, hazte el dueño de mi vida. Creo que tomé la mejor decisión. Y yo digo, hermano, no es una decisión equívoca aceptar al Señor o seguirlo. Todos los que le seguimos, los que están aquí, los que seguimos al Señor, creo que concuerdan conmigo. Hemos tomado la mejor decisión. Hemos tomado la mejor decisión. No nos arrepentimos nunca, ni un minuto, ni un segundo, ni un instante de todo lo que le hemos dado al Señor. Amén. No me arrepiento. Antes le digo, Señor, gracias. Amén. De que me rescataste. No me arrepiento. Ay, que no disfruté mi juventud. La he disfrutado mejor en el Señor. Ay, es que no disfruté. No, lo he disfrutado todo en el Señor. En Cristo lo he tenido todo. ¿Sabe por qué? Porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Yo no sé cuántos quieran disfrutar de ese Dios de poder, de ese Dios de misericordia. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora y levanta sus manos? Póngase de pie y levante sus manos y dígale, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. No nos arrepentimos, Señor, de nada. Sé que este camino del Evangelio, Señor, es un camino que transforma, es un camino que cambia, es un camino que nos hace diferentes. Levante sus manos, hermano, ahí donde usted está. Levante sus manos y dígale, gracias, Dios, porque tú me has hecho nueva criatura, porque tú me has transformado, porque se ha cumplido en mi vida lo que dice tu palabra, que en Cristo somos nuevas criaturas. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias, porque yo veo este evangelio como un evangelio de bendición, como un evangelio que me transforma, que me cambia, que me hace diferente. Yo veo este evangelio como algo que bendice mi vida antes que acabarme. Levante sus manos, usted que está allá atrás. Tal vez usted apenas está empezando en este camino, hermano, hermana. O tal vez usted lleva muchos años, pero no se ha determinado en el Señor. Yo le digo, vea este evangelio con ojos de misericordia y de amor y de gratitud, porque este evangelio te cambió, este evangelio te transformó, este evangelio te dará la vida eterna, este evangelio te dará salvación, este evangelio te libró de la muerte, este evangelio te libró de las llamas de fuego del infierno. Y Rebequiba Sheba la Basaya. Oh, Rabababasama Kendue. Oh, Yasika la Basama. No sé si hay alguien hoy aquí que no ha entendido el sentido del evangelio de Jesucristo. Yo quiero decirte, este evangelio es vida. Y si tú no lo has entendido, yo te pido que vengas hoy para que tú recibas a este Dios que salva, a este Dios que perdona, a este Dios que te quiere dar vida eterna. Hay alguien que diga, yo quiero ese evangelio de vida, yo quiero ese evangelio de paz, yo quiero ese evangelio que transforma mi casa. Oh, Rebesama aquí aleva shama. Señor, entra en nuestra casa, entra en nuestra vida, entra en nuestra familia, Señor. Entra, Señor. Dile, Señor, entra a mi casa. Oh, hermano, necesitamos pedirle a Dios que entre. Pedirle a este evangelio que entre.
Tal vez hemos vivido vidas superficiales, pero el Señor quiere que nos sumerjamos en su palabra, que nos sumerjamos en el evangelio de vida. Oh, Basheba la Basaya. Oh, Señor, levante sus manos y dile: Dios, Señor, toma el control. Toma el control. Toma el control, Señor. Díselo: entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las. Dame de tu santidad. A ver, iglesia, díselo. Porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. Otra vez díselo. Y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Oh, oh, yo siento su presencia. Oh, yo siento su gloria. Que este evangelio visite tu casa hoy, que visite tu familia, que visite tus hijos, que visite tu vida. Y rebebele besama, oh, y rebekibe shebele. Y shabababakialaya. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento lo que dice esta palabra. Este evangelio es poder de Dios. Oh, santo, santo, santo